noches, Panamá. Tantos bienvenidos a una semana más de su programa A Fondo con Albas Noticias. Yo soy Ariel Albaez y desde ya les invito a que se conecten a través de nuestras plataformas digitales y nos sigan a través de X, Facebook, TikTok, Instagram y se suscriban aquí en nuestro canal de YouTube como @anoticiaspanamá. Esta es una semana cargada de muchísima información y entrevistas de mucho interés porque esta semana vamos a hablar de un tema que les va a interesar acerca del acoso laboral. Pero antes, quiero arrancar dándole paso a nuestra compañera Karen Ceballos con esas buenas noticias que nos impulsan como país en nuestro primer segmento, Lo Bueno Primero. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es Lo Bueno Primero. El Parque Omar inauguró la primera fuente pública de Panamá que produce agua potable a partir de la humedad del aire, utilizando energía solar. La tecnología ofrece agua gratuita y segura a los visitantes y podría llevarse a comunidades donde el acceso al agua potable es más limitado. Una innovación que apuesta por la sostenibilidad y el bienestar. Una misión médica de Israel llevó atención especializada y servicio de prevención a la comunidad del Chorrillo, como parte de una jornada de cooperación entre ambos países. Durante la iniciativa también se donaron insumos médicos y 200 anteojos, mientras especialistas israelíes y panameños compartieron conocimientos para fortalecer la atención en salud. Panamá logró conquistar 8 medallas en diferentes competencias en el bádminton internacional. Este resultado destaca el talento y crecimiento del deporte panameño a nivel internacional. Gracias, Karen. Bien, y avanzamos porque ya está listo nuestro compañero Kevin Moisés Morales para compartirnos ese resumen informativo de los hechos que marcaron la agenda informativa a nivel nacional e internacional por nuestro segmento La Semana en 5 titulares. Adelante, Kevin. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. El gobierno enviará a la Asamblea el proyecto 3026, que establece nuevas reglas para servicios y compras digitales de plataformas como Amazon, Temu, Airbnb, entre otras. La iniciativa ha generado críticas y rechazo por sus posibles efectos tributarios. San Miguelito establece restricciones nocturnas temporales en 4 corregimientos. La medida regirá hasta el 31 de agosto, con horarios diferenciados entre semana y fines de semana. Habrán excepciones para trabajadores, estudiantes y otras situaciones justificadas, mientras que quienes incumplan podrían recibir multas hasta de $500. Inician las vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027. Entre ellas, destacó el aumento de 163,000 a 177,000 en partidas de seguro de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, destinada a pólizas privadas para funcionarios. Ministro colombiano ofrece disculpa por viaje a Santa Marta durante emergencia por terremoto. Jaime Andrés Beltrán aseguró que continuó atendiendo asuntos del ministerio durante su estadía y negó haber abandonado sus responsabilidades frente a las familias afectadas por el sismo. Publio de Gracia permanecerá en detención provisional en Tinajitas. El exdirector de la DGI fue trasladado al centro penitenciario mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Su defensa apeló a la medida y la audiencia de apelación fue fijada para el 31 de agosto. Gracias, Kevin, por esta actualización que nos compartes como cada noche. Bien, y avanzamos porque cada vez son más frecuentes las conversaciones sobre acoso laboral, hostigamiento y distintas condiciones que podrían constituir una explotación laboral. Pero ¿cómo puede un trabajador identificar cuando una exigencia laboral cruza la línea entre un abuso? ¿Qué derechos tiene y cómo denunciarlo? Hoy nos acompaña en esta noche
el abogado especialista en Derecho Laboral y ex viceministro de Trabajo, Alfonso Rosas. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar contigo, Ariel, nuevamente y con todos tus estimados oyentes. Gracias a usted, licenciado, por aceptar la invitación. Quiero iniciar por lo básico, que nos cuente qué es jurídicamente el acoso laboral y cómo puede un trabajador identificar que realmente está siendo víctima de él. Muy importante eso. Cuando hablamos de relaciones laborales, partimos de una relación. El empleador tiene el poder de dirección de la empresa. Puede organizar el trabajo, impartir instrucciones, supervisar, evaluar el desempeño, exigir resultados, puntualidad y cuando corresponda ejercer la potestad disciplinaria. Esos son los derechos que tiene el empleador. Sin embargo, hay una delgada línea que no puede cruzar porque no puede incurrir en actos que constituyan intimidación, humillación, discriminación u hostigamiento, racismo o sexismo. El hostigamiento es una conducta sistemática, continua o de reiteración eventual en la que una persona insinúa, invita, impide, persigue, limita o restringe derechos, disminuye la libertad, actúa groseramente con insultos, humilla a otros con fines de obtener alguna retribución que puede ser sexual o afectar la dignidad de otra persona. En el ámbito laboral incluye la explotación, la negativa a darle a la víctima las mismas oportunidades de empleo, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo o descalificación del trabajo realizado. Hay otro tipo que sanciona la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, que es el racismo. También cuando por razones de tu raza o de tu nacionalidad sufres entonces algún tipo de discriminación. Pongamos un ejemplo, es una empresa extranjera y hay una discriminación abierta contra todos los panameños. Eso pudiera ser una situación de racismo. Sexismo es la actitud o acción que subvalora, excluye, sobrepresenta y estereotipa a las personas por el sexo. Ejemplo, cuando hay una discriminación en contra de las mujeres dentro de una misma empresa. Ese pudiera ser un ejemplo. Entonces, hay una delgada línea entre lo que es el poder de dirección de la empresa y cuando ya se cae en una situación de acoso, de hostigamiento, de discriminación o de cualquier otra conducta de este tipo, ¿no? Y eso que usted acaba de mencionar es importante, licenciada, porque sí, muchas personas confunden ese ambiente laboral exigente con acoso. Pero ¿dónde está esa línea entre un jefe que exige resultados y esas conductas que pudieran considerarse abusivas o constitutivas de un acoso laboral? El acoso laboral no necesariamente tiene que ser a través de una agresión física. Puede manifestarse mediante humillaciones, constantes insultos, gritos, amenazas, burlas frente a los compañeros, descalificación permanente, aislamiento deliberado, presiones indebidas para provocar la renuncia del trabajador, trato discriminatorio, represalias, intimidación o conductas que afecten la dignidad del trabajador. Estas son algunas de las conductas que podemos distinguir, ¿no? Como parte del acoso laboral que pudiera estar sufriendo un trabajador. Si usted se siente acosado, si usted siente que está siendo perseguido o que vive una condición de sexismo o de discriminación laboral, la ley
contempla que la autoridad competente en el caso de los servidores, en el caso de los trabajadores, es el Ministerio de Trabajo. Usted puede poner una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que se dé una inspección a la empresa, o ya si tiene los hechos concretos con las pruebas, puede poner una denuncia ante la Dirección General de Trabajo o ante las direcciones regionales de trabajo para que se proceda, ¿no? Con la imposición de una multa a las empresas que incumplan los mandatos de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018. Y en el caso de estas situaciones que usted acaba de mencionar, de que no solamente pueden ser físicas, sino también a través de humillaciones, pueden venir necesariamente de un jefe o pudiera darse también entre compañeros del mismo nivel de trabajo. Puede darse entre jefes, es decir, de un superior a un inferior, pero también puede darse entre pares, es decir, entre compañeros de trabajo. La ley exige que toda empresa y toda institución pública tenga en su reglamento interno un proceso para investigar la conducta del acoso laboral, el hostigamiento y el sexismo, entre otros. Toda empresa en su reglamento interno tiene que tener un proceso para investigar este tipo de situaciones, igual que las instituciones públicas, y tiene que darse en iguales condiciones, garantizarse un debido proceso y que la persona que denuncie no vaya a ser la persona que resulte afectada. Ya sabemos que en algunos casos quien denuncia el acoso dentro de una empresa generalmente es despedido. Y en el caso de la explotación laboral, ¿hay algunas situaciones concretas o ejemplos que pudiéramos mencionar que se dan dentro de un lugar de trabajo que pudieran considerarse explotación o también esos cuando ocurren simplemente incumplimientos administrativos o laborales? Básicamente, lo que no debe haber, no se debe confundir el poder de dirección de la empresa con malos tratos, con humillaciones, con discriminación. ¿Cómo se pueden dar? Pueden darse ya sea de manera verbal, a veces hay testigos, a veces no hay testigos. Hay que tratar siempre de tener dos testigos para hacer plena prueba en materia laboral y poder demostrarlo ante la Jurisdicción Especial de Trabajo. También puede ser mediante correos electrónicos o por chats, personas que insultan a otras mediante los chats de WhatsApp, por ejemplo, o de cualquier, o de WeChat, o de cualquier medio de comunicación que utilice la empresa. No puede hacerse esa comunicación en situaciones de humillación, de faltas de respeto en contra del trabajador. Las sanciones deben ser proporcionales y además deben estar previamente señaladas en un reglamento interno. Recuérdense que si no hay un reglamento interno y toda empresa que tiene más de 10 trabajadores tiene la obligación de tener un reglamento interno, no puede haber una sanción. Sin reglamento interno no hay sanción. Recordemos como decían los romanos, nulla pena sine ley. Si no hay una sanción previamente escrita en la ley, no se puede sancionar a la persona, en este caso al trabajador. Entonces, corregir no es humillar, disciplinar no es maltratar. La diferencia está principalmente en la finalidad, la forma, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad del ser humano, que es un principio además cristiano. ¿Y qué pasa entonces dentro de esa explotación laboral? ¿Cuáles pudieran ser esas conductas? Porque si hay algunos trabajadores que se quejan de esas jornadas excesivas dentro de su lugar de trabajo, y ni que se diga el tema de esas horas extras que trabajas y al final no te las pagan, o unas vacaciones que al final pasan los meses y nunca te las dan. O sea, ¿cuándo pudiera considerarse o constituirse una explotación laboral?
Bueno, todo trabajador tiene derecho por cada 11 meses laborados a solicitar las vacaciones. Es un caso común que a la gente no le den sus vacaciones, no le respeten su derecho a desconexión. Por ejemplo, si el domingo es tu día de descanso, tú tienes derecho a estar desconectado. Si tú trabajas hasta las 5 de la tarde, después de las 5 de la tarde deberías tener tu derecho a desconexión y a poder descansar. Este es un tema que no solamente se ha tocado en Panamá, donde hay proyectos de ley que regulan esta materia, sino que además es un tema que a nivel internacional se está tocando mucho ahora que hablamos de trabajo a través de las plataformas digitales. ¿Por qué? Mucha gente trabaja desde su hogar con su computadora y no le permiten tener ningún tipo de descanso, porque dicen, ah, tú estás trabajando desde tu hogar. Sin embargo, las normas del teletrabajo dicen que tiene que haber un horario de trabajo y que la jornada de trabajo debe tener un máximo en el periodo diurno de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. El trabajador tiene derecho a desconexión, tiene derecho a vacaciones. En el caso de que esté sintiendo que hay una situación de hostigamiento o de explotación laboral, puede acudir al Ministerio de Trabajo y poner la denuncia correspondiente. Las multas son de 550 balboas. Ya, antes de ir a ese punto, licenciado, quiero preguntarle, porque sí, una de las mayores preocupaciones que tiene un trabajador hoy en día, sobre todo con el tema de la situación laboral y el nivel de desempleo, el trabajador tiene miedo a poder denunciar, ya sea porque pueda ser despedido o porque se puedan dar esas represalias. ¿Qué protección tiene hoy un trabajador que pueda dar este paso a dar una denuncia y que no pueda ser afectado dentro de su lugar de trabajo? El artículo 10 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018 señala que en caso de que la persona sea despedida, ese despido se va a considerar injustificado de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo. Si la persona ha denunciado que hay un acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y ha solicitado una inspección o ha puesto una denuncia ante la Dirección General de Trabajo o ante las direcciones regionales, se presume que cualquier despido pudiera ser en represalia a la denuncia que puso el trabajador, y la ley señala que cuando eres víctima del acoso, ese despido se presume injustificado. Ahora, pongamos otra situación que es muy importante. Con la ley 7 de 14 de febrero de 2018, además, el acoso, el hostigamiento, el racismo, el sexismo, los actos discriminatorios constituyen una causal de renuncia justificada. Es decir, que el trabajador puede renunciar por estos hechos y hace las veces de un despido injustificado. Es decir, que el trabajador tiene derecho al pago, además de sus derechos adquiridos, que son vacaciones, décimo y prima, tiene derecho al pago de la indemnización por renuncia justificada. ¿Cómo se hace una carta de renuncia justificada? Tiene que haber hechos concretos y estos hechos tienen que narrarse en circunstancias, como nos enseñaban en cuarto grado, las circunstanciales de qué? De modo, tiempo y lugar. Es decir, el día 19 de agosto en el salón comedor, usted se acercó delante de mis compañeros, fulano y mengano, y me gritó que yo no podía tener derecho a utilizar el comedor en la hora de almuerzo como el resto de los compañeros porque yo era panameño, por ejemplo. O me dice, el día tal, usted, el día tal, mi empleador, mediante la persona tal, tal, tal,
utilizando el número de teléfono tal, 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 me envió un WhatsApp en donde me amenazaba y me señalaba que si no hago lo que le pido, te voy a despedir. Y yo a lo que le contesté, señor, esto no es correcto. Y usted me contestó, te voy a hacer la vida imposible, te voy a hacer la vida de cuadros. Por ejemplo, ese WhatsApp tiene que ser validado ante un notario público para que le dé fe del mismo y pueda servir dentro de un proceso laboral o pudiera también validarse a través de un perito eh, informático. Entonces, hay que generar las pruebas para que la denuncia o la renuncia justificada tengan sustento. Eso que usted acaba de mencionar es bastante primordial, licenciado, porque sí, muchas personas están viviendo hoy una situación de este tipo y no saben qué deben hacer primero. Y más allá de ese tema de los chats y demás, ¿qué otras pruebas debería guardar una persona que está atravesando por esta situación? Deben guardar correos electrónicos, memorandos, mensajes que se le ha dado, comunicaciones internas de la empresa. Tiene que tener por lo menos 2 testigos de todos los hechos, reportes presentados a recursos humanos, constancia de la denuncia, muy importante, porque usted debe acudir a recursos humanos y poner la denuncia de lo que está sucediendo. Se dice coloquialmente que muchas veces recursos humanos son recursos inhumanos. Pareciera que en muchas empresas el personal de recursos humanos no entiende que su labor no es solamente disciplinaria, sino que además tiene que jugar un rol de protección de la vida, la integridad del trabajador y de su dignidad. Tiene que tener constancia de la denuncia, documentos relacionados con las medidas disciplinarias y cualquier otro elemento probatorio que lícitamente permita la ley. Y en el caso de las responsabilidades, porque sí, ¿qué responsabilidad tiene ese empleador o la persona encargada de recursos humanos si conoce que dentro de su empresa se está dando una situación de acoso y al final no hace nada para detenerlo? Y sobre todo, ¿qué hacer en esos casos donde, porque antes de iniciar esta entrevista, leíamos algunos comentarios de personas que sí, a veces el acoso viene inclusive de la persona que encargada de recursos humanos. Entonces, ¿qué haces Es lo más frecuente. en este caso? Exacto. Es lo más frecuente. El artículo 14 del Código de Trabajo establece que todas las empresas e instituciones públicas, porque ojo, esta ley no solamente contempla el acoso en materia laboral, sino también en materia de los servidores públicos y además protege incluso el acoso dentro del centro educativo, que también es muy frecuente el tema que estamos hablando del bullying escolar, ¿verdad? Esa es harina de otro costal, pero la ley lo contempla porque incluso se han visto casos de niños que han llegado a suicidarse o a realizarse un daño o han quedado con lesiones físicas o psicológicas por haber sido agredidos por otros estudiantes. Entonces, este es un tema muy serio que incluso pudiera tener responsabilidad civil y penal aparte de lo laboral, porque en materia civil tiene que haber un resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador. Entonces, regresando al tema, las empresas tienen que tener un procedimiento de investigación del acoso laboral en donde se permita al trabajador presentar sus cargos y a los otros que han sido señalados presentar sus descargos y ejercer su derecho a una legítima defensa. Tiene que haber un proceso en igualdad de condiciones en donde se busque la verdad, en donde se documente, se generen todas las pruebas para que todas las partes tengan igualdad, en iguales condiciones, su derecho a defenderse. Pero toda empresa tiene derecho a
tienen la obligación de tener en su reglamento este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si es la misma jefa de recursos humanos? No lo voy a denunciar ante recursos humanos, lo denuncio ante la gerencia general en una transnacional, ante las líneas de código de ética. Muchas empresas transnacionales tienen sus líneas de código de ética para prevenir el acoso, el hostigamiento, la discriminación, entre otros. Y ya si esto no me funciona, voy directamente al Ministerio de Trabajo y pongo la denuncia. El primer canal debería ser dentro de la propia empresa. Y si la empresa no tiene dentro de su reglamento un mecanismo para sancionar e investigar los casos de acoso, hostigamiento o discriminación, igualmente, de acuerdo al artículo 8, tienen derecho, se merecen una multa de 500 balboas en adelante, como lo señalamos anteriormente. De 550 balboas a 1000 balboas. Y en los últimos días, licenciado, hemos visto ciertas publicaciones de creadores de contenido y personas dando a conocer esas experiencias que han sufrido acoso. Estas publicaciones pudieran servir como evidencia para poder presentar la denuncia, o verdaderamente deben de seguir este procedimiento formal dentro de su lugar de trabajo, o si no irse al Ministerio de Trabajo. Sí, tienen que seguir un procedimiento formal de interponer la denuncia a lo interno de su empresa, y si corresponde y tienes las pruebas suficientes, presentarla directamente al Ministerio de Trabajo. Y otra situación es que si no tienes las pruebas, puedes solicitar una inspección ante la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo para que se investigue esta situación de acoso. Entonces el Ministerio de Trabajo va a mandar sus inspectores, va a realizar entrevistas con el personal, va a pedir los archivos de los memorandos, por ejemplo, va a revisar toda la situación que denuncia el trabajador y corroborar si esa información es cierta o no es cierta. En base a esa información se abre un proceso administrativo de multa posteriormente ante la Dirección General de Trabajo o ante las direcciones regionales de trabajo según corresponda, en caso de no ser en la sede principal que está en la ciudad de Panamá. Y ya para finalizar, licenciado, porque el tiempo ha llegado a su parte final, ¿qué mensaje le daría a un trabajador que está soportando una situación de acoso laboral, hostigamiento, explotación, por miedo a perder su empleo, o piensa de que es mejor aguantar porque necesita ese salario, sobre todo en la situación, vuelvo y repito, de desempleo que vivimos hoy en día? ¿Qué recomendaciones le daría a usted? Y sobre todo también, ¿dónde pueden contactarlo? Sí, muy importante. Primero, el trabajador, lo primero que debe hacer es documentar toda la situación que está pasando. Luego que la documenta, tiene que generar las pruebas necesarias de la situación. Guardar todos los memorándums, los WhatsApp, correos electrónicos, verificar con 2 testigos que se atrevan a poder respaldar la denuncia que él pone. Y además tendría el trabajador que poner la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál sería mi consejo? Que se atrevan. Se atrevan, porque no es tolerable ningún tipo de abuso, ni discriminación, ni hostigamiento, ni acoso laboral o sexual de ningún tipo. Entonces hay que atreverse. Ese sería mi mayor consejo, pero a su vez que documenten toda la situación en circunstancias de modo, tiempo y lugar, y generen las pruebas necesarias, y tales como correos electrónicos, mensajes, memorandos, comunicaciones internas, correos, entre otros. Y en segundo lugar, si no funciona lo interno en la empresa, ir a denunciarnos ante el MITRADEL, a la Dirección General de Trabajo o Dirección Regional,
o solicitar un procedimiento de inspección. Tiene que revisar todo trabajador, mi consejo, revisar que la empresa tenga un reglamento interno y que ese reglamento interno contenga un capítulo especial para manejar los casos de investigación de acoso, hostigamiento, discriminación, sexismo, entre otros. Si no tiene ese reglamento en su reglamento interno, puede denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo y solicitar en la inspección que se investigue si la empresa dentro de su reglamento interno tiene ese procedimiento de investigación. ¿Cómo pueden contactarme? Pueden contactarme a través de mi correo electrónico a rosas@bufeterosasico.com o a través de mi celular 6675-4991 en Bufete Rosas y Co, en donde estamos a sus órdenes para darle la debida orientación y que pueda proteger sus derechos. Alfonso Rosas es viceministro de Trabajo y abogado especialista en Derecho Laboral. Agradecemos por acompañarnos y brindar esta docencia sobre este tema que también tiene mucho que hablar. Inclusive en la Asamblea Nacional ya se están dando también esos avances para generar modificaciones a esta ley del 2018 y que también los trabajadores se puedan sentir un poco más protegidos, porque sí, algunas veces los trabajadores sienten este temor de denunciar y por miedo a perder sus empleos. Gracias por acompañarnos y bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Siempre es un placer estar contigo. Gracias a usted y bienvenido siempre. Y prontamente hablaremos también de otros temas, porque siempre es importante hacer docencia sobre estos temas. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Seguimos porque ya está preparado nuestro analista y abogado Sergio González García para compartirnos el criterio a fondo de esta semana. Cuéntanos, Sergio, ¿qué nos tienes preparado para la noche de hoy? Análisis, profundidad y contexto. Así comienza Criterio a Fondo. Hola, yo soy Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes sobre dos planos, el nacional y el internacional. En el plano nacional nos vamos a la Asamblea Nacional de Panamá. Por una parte, debo destacar con tristeza que se ha aprobado un reglamento interno, lo que en tecnicismo se conoce como el régimen orgánico del reglamento interno de la Asamblea Nacional, que ha abierto la puerta a que diputados puedan manejar dinero, manejar fondos, como existía previamente el concepto de partidas circuitales. Esto es nefasto. En el orden constitucional los diputados solo tienen tres tipos de funciones: legislativas, administrativas y de fiscalización en ese sentido, y judiciales. Los diputados, a través de su función administrativa y de fiscalización, pueden incidir a través de notas formales, notas por escrito que se pueden hacer públicas, a través del periodo de incidencia usando su derecho a voz, a través de acciones legales inclusive. Los diputados pueden, como el derecho de petición, por ejemplo, para que una institución responda, los diputados a través de todos estos mecanismos pueden incidir para que un ministerio que pertenece al órgano que ejecuta, que es el Ejecutivo precisamente, logre utilizar de manera sana su presupuesto y hacer diversas obras o diversas inversiones en sus comunidades. No es lo mismo la incidencia técnica, legal, usando argumentos, usando el mecanismo del derecho de petición dentro del derecho administrativo. No es lo mismo esto a tener ellos acceso a dinero público, a dinero de todos los panameños y panameñas, para ellos a discreción tomar decisiones de obras o de proyectos de infraestructura o de inversión en las comunidades. Son dos contextos ampliamente diferentes y que no hay espacio guabinoso a pretender que es casi lo mismo o que se parece. No lo es. No es lo mismo la incidencia técnica
y que puede ser inclusive pública y que no debería ser bajo la mesa para que el Ejecutivo y los diversos ministerios hagan su trabajo, no es lo mismo esto a que los diputados tengan acceso directo a dinero. Esto es lamentable y esperemos que el presidente de la República vete este artículo o gran parte de este reglamento. Si no, tocará ver el debate a nivel judicial, porque seguramente colegas y panameños y panameñas de bien irán a la Corte Suprema de Justicia a demandar esto por inconstitucional. Por otra parte, también debemos estar atentos en la Asamblea Nacional de las vistas presupuestarias. En la Comisión de Presupuesto, diversos líderes de ministerios y entidades autónomas y semiautónomas del Estado están yendo a sustentar su presupuesto institucional. Esto abre la puerta a que en el derecho a voz los diputados de la Comisión de Presupuesto y aquellos que deseen utilizar también el derecho a voz puedan cuestionar a los diversos líderes de estas entidades. Entonces, es un espacio, es un intervalo interesante para ver cada presupuesto de cada entidad y ver cómo pretenden utilizar el dinero que es de todos y todas los panameños y panameñas. Por otra parte, en el plano internacional tenemos que a nivel financiero, a nivel macroeconómico, la deuda estadounidense, títulos de deuda, que son los instrumentos llamados bonos, que no son más que una promesa de pagarle a los inversionistas el dinero invertido más un porcentaje de interés favorable al inversor. Estos títulos de deuda, que es el instrumento por excelencia a través de los cuales, del cual los países se endeudan, prometiendo intereses favorables a los inversionistas, está en este momento en una cifra bastante preocupante, cifras que no se veían desde el 2007. Desde el 2007, vuelvo a repetir eso, porque lastimosamente en el 2007 fue el preámbulo lo que sucedió en el 2008 con la crisis, en ese momento, de las hipotecas basuras, también llamadas subprime. El contexto ahora es distinto, sin embargo, también tenemos el tema de la potencial burbuja de la inteligencia artificial, que aquí hemos hablado, y de cómo estas empresas como Anthropic, Alphabet y Google, a través de Gemini y OpenAI, entre otras, se han endeudado muchísimo para construir los data centers, entre otras inversiones que han tenido, y que muchas están funcionando en pérdida, esperando tener un retorno en unos años a nivel de utilidades netas. Todo esto se combina también una guerra en Ucrania que no para, una guerra en Hormuz entre Israel, Estados Unidos e Irán, y no tenemos el mismo contexto del 2008, sin embargo, sí tenemos un contexto complicado a nivel financiero. Suben las tasas de interés, la Fed pretende subir las tasas de interés, y aparte, a nivel de deuda, Estados Unidos se encuentra comprometido en niveles que no veíamos desde el 2007. Hubo una recompra del Tesoro, el propio Tesoro recompró deuda para evitar que los inversionistas siguieran vendiendo bonos, pero esto no fue tan efectivo. Entonces, a nivel financiero, toda esta combinación de las grandes empresas de AI cotizando en bolsa con una valuation, con una valuación exagerada, sin tener utilidades netas, la guerra en Hormuz y aparte la crisis que hay con los títulos de deuda de los países, merecen una revisión y estar atentos de lo que pasa a nivel financiero, porque al final vivimos en este mundo, todos estamos en la misma casa, y esto también es relevante para entender nuestras propias decisiones a nivel financiero y a nivel de finanzas personales. Este es el contexto, así está Panamá, así está la Asamblea, así está el mundo a nivel de macroeconomía. Gracias por su atención, lo dejo con mi colega Ariel Albáez y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Sergio. Bien, amigos, y de esta manera llegamos a la parte final del programa del día de hoy, agradeciéndoles como cada semana por acompañarnos hasta el final, y les invitamos a que se conecten la próxima semana aquí en nuestro canal de YouTube y no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales como @anoticiaspanamá. Buenas noches.